Buenas noches. Buenas. Bueno, tenemos una buena noticia ahí. No sé si vieron al presidente hablando o se enteraron. No se enteraron. Sí, sí, yo la estuve viendo. Ya no hay restricciones de ningún tipo. Todo es individual y personal. Cuídese usted, pero ya no es obligatorio ni usar mascarilla, ni presentar tarjeta de vacunación, ni nada. Ya usted sabe, ni en espacio público ni privado no lo pueden prohibir entrar. Ya usted sabe. Eso significa que los datos que tienen debe ser de muy buena, de muy buena fuente, indicando que
el riesgo ya no es muy grande de contraer la enfermedad, y si la contrae, el riesgo de que se agrave también es muy bajo. Eso es bueno porque ya vamos a estar, vamos a decir, libre de esa bendita mascarilla que, nada, que yo lo voy a decir también, la mascarilla posiblemente fuera culpable de muchas afecciones, porque nosotros no tenemos una cultura de recambio. O sea, una mascarilla debe usarse 2 días como mucho, 2 días, porque la mascarilla aguanta todo ahí, pero nosotros la usamos hasta, mire, yo he visto mascarilla usada hasta por, bueno, que ya hasta, hasta uno ve, de verla la gente dice, guay, ¿cómo se puede poner esa mascarilla? O sea, mascarillas que deben ser desechables se usan hasta por 2 semanas, una misma mascarilla. Eso Se comienza a utilizar como una prenda de vestir. Exacto, sí, no, porque como era obligatoria, comenzaron a hacer muchos diseños para ajustarlo a la vestimenta, al sitio donde iba y todo eso. Cada sitio tiene su mascarilla. Ya había un protocolo de mascarilla. O sea, dependía del sitio, dependía de la hora, dependía de la ropa y dependía del evento que tú ibas. Tenía que llevar un tipo de mascarilla. Bueno, pero ya afortunadamente yo creo que es positiva la medida, creo que es positiva, que ya no sea, que todas esas restricciones sean superadas, creo que es positiva. Bueno, rápidamente tenemos la mitad de la población. Oigan bien, yo ojalá que ustedes se fijen en la plataforma, pero yo estoy pasando la lista. Ok. Yo la estoy pasando porque por lo menos quiero tener la información de los que han venido y los que no han venido suficientemente como para aprobar el curso. ¿Okay? Nosotros hemos puesto tareas, no hemos dado exámenes. Esta es la semana del primer examen y no lo di porque, vamos a decir, pero yo les voy a dar exámenes porque esa es la única forma de evaluación individual. Okay. Así es que vamos a continuar con nuestra labor. No sé hasta qué hora, pues ya son las 8:40. Es de noche. Estoy aquí y cuando llegue ahorita que estoy esperando la señora, tenemos que visitar a alguien. Posiblemente vamos a ver el tiempo que estemos. ¿Okay? Así es que vamos a compartir la pantalla, vamos a trabajar con los que están acá. Poco a poco se van sumando algunos. Ahí está entrando una, se llama Isamar, también Karina. Bueno, Eric Joan. Está aumentando poco a poco, ya hay 18, conmigo 19. Ellos van aumentando poco a poco. Vamos entonces a compartir, ya estamos compartiendo la pantalla y vamos a continuar con esos ejemplos que están ahí, que yo les dije que se los iba a asignar, se los iba a poner para asignárselo a algunos. Vamos a dejarlo para después. ¿Ok? Vamos a verlo mejor. Bueno. Entonces vamos a ver el trabajo eléctrico. Ustedes primero vimos los diferentes tipos de trabajo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el trabajo eléctrico y ahorita vamos a ver el trabajo mecánico. ¿Ok? Porque estamos hablando de las definiciones de energía. Energía que se transfiere como calor o que se transfiere como trabajo. Y que se transfiere como calor es un solo. Pero como trabajo son muchas formas de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el trabajo eléctrico.
En el ejemplo 2.5, este ejemplo que está acá, vamos a ver lo que es cortito. La solución es cortito. Ok. Es el calentamiento de un horno por transferencia de trabajo que se calienta. Entonces, pero ¿en cuál trabajo? Bueno, que hay un flujo. ¿Cuál es el flujo que hay cuando usted calienta un horno? ¿Quién me dice cuál es el flujo que hay cuando usted calienta un horno? ¿Por qué se calienta el horno? Un horno eléctrico que usted lo enchufa y se calienta. ¿Por qué se calienta el horno? ¿Quién me Porque dice? tiene una resistencia. Ok, pero la resistencia es la que se calienta. ¿Por qué se calienta la resistencia? Porque impide el paso de los electrones. ¿De cuáles electrones? Entonces, ¿qué es lo que le entra al horno? Materia. Ajá, es por donde le entra materia, amigo. Pero por eso es que es resistencia, porque impide el flujo correcto de los electrones y por eso es que se calienta. Ok, pero ¿qué son electrones? ¿Qué es lo que le entra al horno entonces? Son parte del átomo. Corriente eléctrica, maestro, voltaje, Corriente. Entonces, potencia. ¿por qué le da tanta vuelta para decir que entra corriente eléctrica? Pero yo se lo estoy explicando porque la No, corriente, entonces, no, pues tiene que decir, escuche, tiene que entrar, tú tienes que decir la cosa correctamente. Le entra pero un maestro, flujo de electrones, un chorro de electrones. Pero usted sabe pero que los electrones no se mueven. los electrones Los están ahí, electrones, lo que lo mueve el voltaje. bueno, usted entonces, usted es el que sabe, está bien. Está bien, es el voltaje que lo es correcto. Tiene razón. Entonces, un horno aislado, un horno eléctrico aislado, ¿verdad? Aumenta su temperatura por medio de un elemento de calentamiento, una resistencia, póngale usted, ¿verdad? Si usted considera el horno como un sistema, incluyendo la resistencia, determine si se trata de una interacción de calor o de trabajo. ¿Qué es lo que se transfiere? Si es calor o trabajo. Ok, vamos a ver. Uno eléctrico, bien aislado, es calentado y se va a determinar entonces si es un trabajo o un calor, si hace trabajo o es calor. Es un análisis nada más, es un análisis, no es la figura del horno ahí. Mira la figura del horno. Ok, dice, en este problema las superficies internas del horno forman la frontera, ustedes forman la superficie interna del horno. Es evidente entonces que el contenido de energía del horno se incrementa durante el proceso porque se está calentando, según se comprueba por el aumento de la temperatura. Entonces, esa transferencia de energía al horno, ¿a qué se debe? No a una diferencia de temperatura entre el horno y el aire circundante, sino a los electrones que cruzan la frontera del sistema, que cruzan. Entonces, ¿a qué les entra? Un flujo de electrones, un flujo de electrones. Por lo tanto, esos electrones que cruzan realizan un trabajo. Entonces, este es un trabajo, no una transmisión de calor, porque no entró calor, entró corriente. Y el sistema es cerrado y aislado. O sea que no entra masa, no puede entrar masa, entran electrones, pero entra un flujo de electrones. Que déjeme decirle, en resumida cuenta, los electrones no son un flujo. Los electrones son que uno impulsa al otro y se queda ahí, impulsa al otro y se queda ahí, impulsa al otro. Porque recuerden que los electrones por calentamiento cambian de nivel dentro del átomo. Entonces los últimos se salen, por eso hay un flujo. Ok, ahora vamos a ver qué es el trabajo eléctrico. Ok, y es verdad lo que usted dice, es porque hay un potencial, que es un voltaje. Si no hay un voltaje disponible, no hay corriente. Es cuando usted junta los dos extremos de un potencial eléctrico, que es el voltaje. El voltaje está ahí, fijo. Hasta que no lo conecten, él no hace trabajo. Ahora, el trabajo que hace el voltaje es que produce electrones o produce flujo eléctrico. Y esa electricidad, que se llama amperes, cruza una frontera y hace un trabajo allá dentro del sistema. Ok. En el ejemplo anterior vimos que los electrones cruzan la frontera del sistema realizando un trabajo eléctrico sobre el sistema, o sea, sobre el horno.
Entonces, en un campo eléctrico, los electrones de un alambre se mueven por el efecto de fuerza electromotrices. Por lo tanto, realizan un trabajo porque es una fuerza que se aplica. Cuando los N Coulomb de carga eléctrica, así se llama, Coulomb es la unidad de carga eléctrica, se mueven, o sea, Coulomb es una cantidad de electrones, un flujo de electrones. Se mueven a través de una diferencia de potencia, o sea, el voltaje. Entonces, el trabajo eléctrico es igual, trabajo eléctrico, voltaje, por el número de Coulomb, o sea, por la electricidad, que también se expresa en forma de tasa, que es el trabajo unitario por unidad de tiempo, es igual al voltaje por la corriente eléctrica y en la corriente eléctrica. Entonces, eso es un trabajo. Entonces, W punto es la potencia eléctrica. Por ejemplo, potencia es voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Voltios por amperes. Y, o sea, la corriente es el número de carga que fluye por unidad de tiempo. Por eso se llama corriente, porque fluye por unidad de tiempo. Como usted lo ve acá. El flujo es voltaje por corriente. Pero el voltaje, la corriente, usted cambia voltaje. Voltaje, para usted cambiar eso por resistencia, en la I, o sea, I por R es voltaje. Voltaje es I por R. Entonces usted convierta I por R, I cuadrado por R, entonces le da el mismo trabajo por potencia eléctrica. Pero fíjese, usted cambia de nuevo I por su representante y es B cuadrado entre R. O sea que usted combina esas tres ecuaciones, usted lo despeja de acá, de esas dos, y va a tener estas tres. De esas dos, usted va a tener estas tres. Donde R es la resistencia en ohmios. Vamos a ver ahorita un ejemplo. ¿Ok? En general, entonces, el voltaje y la corriente varían con el tiempo. O sea, la potencia y el flujo de electrones varían con el tiempo y el trabajo eléctrico que se realiza durante un intervalo de tiempo, entonces se puede expresar como una integral que va del 1 al 2 con relación al tiempo. Como cambia con el tiempo, del tiempo 1 al tiempo 2, usted va a integrar B por I por diferencial de tiempo y va a tener el trabajo diferencial por unidad de tiempo. Que cuando usted lo integra eso, entonces, si el voltaje y la corriente son constantes, si permanecen constantes, lo saca de la integral y solamente va a integrar el de t. Y de t, como es lineal, es delta t. T en 2 menos t en 1, T2 menos T1, le va a dar entonces el trabajo eléctrico. Voltaje por corriente por unidad de tiempo, porque la corriente, el flujo de corriente es también por unidad de tiempo, multiplicado por el tiempo le da B por I. ¿Ok? Muy bien. Eso es para nosotros saber que cuando se hace un trabajo, se utiliza un voltaje, que es el potencial, que produce una corriente. Y esa corriente varía, se varía. Cuando es por unidad de tiempo, potencia. Entonces usted tiene que el trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente por el tiempo. Y todos son kilojoules. ¿Ok? Pero el que es por unidad, el que es flujo, con un flujo es vatio. Por eso es potencia, vatio. La potencia eléctrica. Ahora vamos a ver la forma de energía mecánica rápidamente. Hay muchas formas de hacer trabajo relacionado con alguna fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Usted sabe que trabajo es fuerza por distancia. Si usted aplica una fuerza sobre un objeto y no se mueve, usted no ha hecho trabajo. Pero si lo mueve, usted está haciendo trabajo. Es elemental eso, mire. Fuerza. Por longitud le va a dar un trabajo. Entonces, como vemos acá, esto se aplica una fuerza que lo mueve hasta aquí, entonces hace un trabajo. Esa S es la distancia de aquí a aquí. Fuerza por distancia le da trabajo. Entonces, en la mecánica elemental, el trabajo que se realiza por una fuerza sobre un cuerpo que se desplaza una distancia en la dirección de la fuerza se expresa como trabajo, que es fuerza por distancia.
que da kilojoule, también unidades de kilojoule. Y si la fuerza no es constante, entonces el trabajo se obtiene al sumar todos los diferenciales, o sea, su variación, todos los diferenciales de trabajo. Y eso va a hacer que si cambia, pues si la fuerza, oye, la fuerza es constante. Si la fuerza no es constante, usted lo integra así, integra la fuerza allá adentro, por el diferencial de distancia, porque se va moviendo, por un diferencial. Ahora bien, para usted hacer esta integral, tiene que buscar una relación que hay entre la fuerza y la distancia. A menos que la fuerza sea constante, usted la saca, pero es muy difícil que la fuerza sea constante. Entonces, entonces, puede cerrar su micrófono, por favor. Allá. Y además bosteza. ¿Qué hacemos con esa persona? Dios mío. Franklin Zavala, usted está abierto ahí. El micrófono se ve cerrado, pero usted como que está hablando, se oye. No sé por qué se queda ahí como marcado, como si estuviera ahí. Está cerrado. Ok, gracias. Ok, es obvio entonces que para efectuar esa integración hay que saber cómo varía la fuerza con la distancia. O sea que estas dos ecuaciones solo proporcionan la magnitud de trabajo. El signo de trabajo se determina convencionalmente o ya está establecido. Dios mío, Dios mío. Ok, entonces esas dos ecuaciones que ustedes ven ahí, fuerza por distancia o la integral, si varía la fuerza, solo proporciona la magnitud, o sea, cuánto trabajo. Pero no dice el signo, no dice nada del signo. Pero por favor, cierre su micrófono. Usted no sabe lo. No, 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 no. Usted está escuchando ese fenómeno que está hablando. No, no, La profesor. verdad, yo no lo puedo escuchar. Profesor. No, maestro, no profesor. se escucha. No se No, escucha nada. profesor, no. Pero yo estoy escuchando a alguien hablando. Quizás hay una interferencia entre usted y esa persona. Ok, estamos listos ya. Encontré ahorita la fuente de esa comunicación. Entonces, fíjense bien, el signo del trabajo depende de hacia dónde se hace el trabajo. Si se hace un trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. Pero si el sistema hace un trabajo, entonces el trabajo es positivo. ¿Ok? Entonces, el signo se determina fácilmente considerando la orientación. Por ejemplo, el trabajo que se hace sobre un sistema, como se hace sobre el sistema es negativo. Y el trabajo que se lleva a cabo un sistema, que el sistema es que hace el trabajo contra una fuerza externa, entonces ese trabajo es negativo, es positivo. Oye, es negativo cuando la fuerza actúa sobre el sistema. Es negativo, pero es positivo cuando es el sistema que realiza un trabajo. Es lógico. El trabajo que sale del eje de una turbina es positivo. ¿Ok? Y el trabajo que entra a la turbina con un compresor, por ejemplo, es negativo. ¿Cuáles son los requisitos para saber eso? La interacción entre el exterior, el trabajo de interacción entre un sistema y el exterior. Bueno, debe haber una fuerza que actúa sobre los límites, eso es lo primero. Y segundo, esos límites tienen que moverse, si no, no hay trabajo. ¿Está claro? Ahora, puede haber las dos cosas. Que haya una fuerza en los límites, pero no se muevan, no hay trabajo. Pero hay otra cosa que puede haber también. Que los límites se muevan solos sin que apliquen una fuerza, tampoco hay trabajo. Tampoco hay trabajo. ¿Ok? ¿Qué significa eso que se mueva? Bueno, se puede expandir. Si hay un gas dentro y estaba vacío, el gas se va a expandir dentro
y se puede expandir los límites, pero no hay un trabajo porque no hay una fuerza, no hay transferencia de energía. Muy bien, en muchos trabajos termodinámicos, el trabajo mecánico es la única forma de trabajo. Eso lo vamos a ver que hay muchas formas de transferencia de energía por trabajo, hay muchas formas y muchas veces es solo trabajo mecánico. Hay muchos que son trabajos también eléctricos, como uno ahorita. Vamos a ver otra forma de trabajo mecánico, forma de trabajo de flecha, pero un trabajo mecánico también de flecha. Vamos a explicar eso. O sea, cuando un eje gira, es un trabajo de flecha. Entonces, cuando un eje gira así, usted ve que gira, esto es un torque, usted ve que es un brazo de potencia, de una fuerza, y está un brazo de potencia que se aplica sobre la fuerza y le da una torsión, o sea, le da un torque, una torsión, y gira el eje. Hace un trabajo de flecha, se llama de flecha porque es como si fuera una flecha que gira. Cuando usted gira esto, el trabajo va hacia afuera, hacia allá, porque el trabajo va en la dirección donde se mueve positivo. Vamos a explicar. Entonces, la transmisión de energía mediante un eje rotatorio, a ese eje rotatorio se le llama flecha. Esa es una práctica muy común en la ingeniería. Con frecuencia, el momento de torsión, T, recuerda, T es un momento de torsión, que fuerza por distancia. Fuerza por un radio, fuerza por radio, porque tenemos un radio para que gire. Entonces, esa fuerza por el radio le da la torsión, el torque. Se llama torque o torsión, que se aplica sobre un eje. Significa, lo que significa que la fuerza aplicada también es constante. O sea, con frecuencia el momento de torsión aplicado al eje es constante. Por lo tanto, la fuerza también es constante. Si cambia la fuerza, lo que aumenta o disminuye es las revoluciones, cuántas veces gira por minuto o por segundo. ¿Ok? Luego, para un determinado momento de torsión, o sea, para una fuerza determinada, el trabajo hecho durante n revoluciones se determina así, como una fuerza que actúa por medio de un brazo de momento. Ese brazo de momento R es el radio que genera un momento de torsión. Entonces, eso que vemos acá, este R, si usted aplica una fuerza aquí, va a generar un momento de torsión, un giro, que es esto que está acá. Ese N punto, el punto es una tasa. Recuérdense que la cantidad de vueltas por minuto, por unidad de tiempo. Cuando hay un punto es por unidad de tiempo. ¿Ok? Siempre. Por lo tanto, el torque es la fuerza por el radio o por el momento de torsión. Se llama brazo de momento. Brazo de momento. Para que gire tiene que haber un momento. Y como la fuerza es igual, entonces usted despeja la fuerza aquí, es el torque, o sea, la torsión entre el radio. Esa es la fuerza. Entonces esta fuerza actúa a lo largo de una distancia S. Pero esa distancia S es muchas vueltas. Una vuelta de cualquier eje es 2 pi r, o sea, pi por diámetro. ¿Se recuerda que el perímetro, o sea, un anillo es 2 pi r? Entonces, si algo da una vuelta, dio pi r. Pi r, pi radial, 2 pi radianes. 2 pi radianes. Vamos a explicar eso, para que ustedes recuerden. Perdón. Vamos a ver si encontramos, si abrimos por aquí, que yo lo debo tener aquí, mi pizarrita. Pero ustedes deben recordar que lo que es un radián. Un periodo, una vuelta entera, mire, una vuelta entera que dé un eje, o que usted recorra un eje, el recorrido que usted hace es pi, 2 pi por el radio, o pi por el diámetro. Pi por el diámetro. Ok. Y si usted divide 180 entre pi o 360 entre 2 pi, porque es 2 pi por radio, le va a dar lo que es un radián.
Ustedes saben más que yo de eso, porque ustedes son estudiantes ahora de matemáticas. O sea, si usted tiene un círculo, como yo tenía un profesor de matemáticas que él se ponía de espalda a la pizarra y decía, supongamos que este es un círculo y este es el centro. Él no estaba mirando, pero como usted veía, le salía un círculo perfecto. Y cuando decía, y este es el centro, le quedaba el puntito de la tiza en el centro del circulito. Ese tipo y iba borracho de clase. Este es el centro, usted ve, este es el punto. Este es el radio. Ese es el radio. Ok. Fíjese, si usted sabe que pi es 3.14, ese es pi. Entonces, si usted divide 100, vamos a ponerlo acá. Quedan 10 minutos, cuando termine volvemos, ¿ok? Para terminar por lo menos la forma de energía mecánica. Usted dice 180 entre pi, o entre pi, aquí está pi. Pi, entre pi, le da 57.29. Eso es un radian. Un radian. ¿Ok? O sea, 180 es pi radianes. Pero 360, que es el recorrido completo, que son 360, es 2 pi radian. O sea, 2 pi r. 2 pi r es el periodo completo. O sea, que cada vez que esa fuerza usted la aplica, cuando da una vuelta es la distancia. Una vuelta es la distancia. Pero si usted da n vueltas, entonces la distancia que recorre es n vueltas. Pi. 2 pi. 2 pi r n. Esa es la distancia. Como esa r que tenemos ahí, esa n son revoluciones por minuto, ya usted sabe que en un minuto va a dar tantas revoluciones. Si usted quiere ver la distancia, multiplica 2 pi r por esas revoluciones y le va a dar la distancia recorrida. Entonces ya hizo un trabajo, una fuerza, que es un torque, una torsión, que es aplicada sobre un brazo de potencia, que es R. Como vemos aquí en este dibujito, como vemos aquí, aplica una fuerza. Este es el brazo de potencia, hace esto girar. Entonces esa fuerza por la distancia, y la distancia es la veces que esto da vuelta, que es 2 pi r por n. Entonces esa distancia, 2 pi r por n, es la distancia. Entonces fuerza por distancia, o sea, torque entre el radio por S, que es 2 pi r n. Fíjese, se va R con R y le queda 2 pi n por el torque. O sea, que la potencia transmitida por la flecha es el trabajo de flecha por unidad de tiempo. Unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque n son revoluciones por unidad de tiempo, revoluciones por minuto. Ok, que se puede expresar entonces como unitario el trabajo hecho por una fuerza aplicada sobre un eje es igual a 2 pi n por t, donde n es el número de revoluciones que hace por unidad de tiempo. ¿Por qué por unidad de tiempo? Estas son las revoluciones totales y esta por unidad de tiempo. O sea que si usted hace 4.000, 5.000 revoluciones en un minuto, o hace 5.000, 10.000 revoluciones por un minuto, o hace 400 en un segundo, es por unidad de tiempo, tiene que especificar. Normalmente son segundos que se utilizan, revoluciones por segundo, que es el tiempo en el Sistema Internacional de Medida, es el segundo, no el minuto, ni hora, ni semana, ni mes, ni año. Segundo, en la unidad. Ok, vamos a ver este ejemplo. Transmisión de potencia mediante flecha de un automóvil, o sea, mediante el eje de un automóvil, el eje. Dice, determina la potencia por la flecha de un automóvil, por el eje de un automóvil, o sea, el cigüeñal del automóvil, cuando el momento de torsión aplicado es de 200 newton por metro. Newton por metro. Esa es la torsión, mire, esa es la torsión. Ese newton metro, ese metro, no es que tenga un metro el eje, no.
el radio, no es que el radio tenga 1 metro, sino que se convierte en metro, aunque usted lo tenga en centímetros o en milímetros, usted lo lleva a metros, son 200 newton metros. Después habrá que llevarlo a metros, qué sé yo. Y la flecha gira a una razón de 4.000 revoluciones por minuto, RPM. Que siempre me recuerdo de un amigo que murió para descanse, que su nombre era RPM, Rafael Peña Montero, pero él era ingeniero industrial y lo relajaba mucho porque él decía mucho RPM, que eran sus cosas. Ok, el momento de torsión y las revoluciones por minuto para un motor, esos son los datos que nos dan. Entonces nos piden calcular la potencia que transmite el carro en ese eje. Aquí está el carro, te da la figurita, este es el cigüeñal, este eje, el motor está girando ese eje y le está aplicando una potencia de 200 newton por metro. Y está girando 4.000 revoluciones por minuto. Si fuera N de 4.000 revoluciones nada más, usted sabe que dio 4.000 vueltas, pues no dice el tiempo. Si da 4.000 vueltas nada más, es trabajo. Pero si da 4.000 vueltas por minuto, es potencia. Entonces, el trabajo por flecha va a ser, como dijimos ahorita, 2pi n por t, que es la formulita que quedó al final acá. Usando esa formulita, me dice 2pi. N son las revoluciones por minuto, 4.000 por minuto. Y el torque o la potencia aplicada, el torque aplicado son 200 newton metros. Ahora voy a convertir los minutos a segundos. Por eso divido entre 60 para convertir los minutos a segundos. Multiplico por este factor unitario. Este es otro factor unitario. Es 4.000 revoluciones en 1 minuto. Este otro factor unitario para convertir los newton a kilojoules. 1 kilojoule son 1.000 newton metros. Esos son factores de conversión que yo le voy a... está la tabla, en el libro tiene la tabla. ¿Ok? Entonces, cuando usted hace ese cálculo, le va a dar 3.8 kilowatts. ¿Por qué le va a dar kilowatts? Porque son 1.000 watts. Fíjense que aquí nos da en kilojoule. Entonces usted lo convierte en kilojoule. Y ahí al tenerlo en kilojoule, como son por unidad de tiempo, son potencia. O sea, el trabajo son kilowatts realmente. Que también eso equivale a 112 caballos de potencia. 112 caballos. Un caballo son 1.30 y tanto kilowatts, un caballo. Sería bueno tener a mano la tabla de conversión. Para la próxima lo voy a tener ahí a mano. ¿Ok? Vamos a ver ahora el trabajo que hace un resorte. Usted ve que un resorte tiene una energía, ahí no hace nada, ahí el resorte no hace nada. Porque está ahí tranquilo, pero tiene un potencial. Cuando usted lo jala hacia acá, que lo estira, usted hace un trabajo sobre él. Pero a veces usted lo comprime, también hace un trabajo sobre él. Claro, dentro de su rango de elasticidad. Porque puede llegar a un punto que usted lo comprima y ya no se encoge. O que usted lo jala con una fuerza tan grande que ya no se extiende más y pierde su elasticidad. Dentro de su rango de elasticidad tiene que ser la fuerza, por eso hay que diseñar un resorte dependiendo de la fuerza que vaya a aguantar. Ok, vamos a ver, sabemos todo que cuando se aplica una fuerza a un resorte, la longitud cambia. Por lo tanto, hay trabajo porque es fuerza por distancia. La fuerza aplicada sobre el resorte y la distancia que él recorre, o sea, que se encoge o se alarga, eso es trabajo. Si usted lo alarga, el trabajo es positivo. Si lo encoge, el trabajo es negativo. ¿Ok? Cuando la longitud cambia en una cantidad diferencial, un diferencial de X, bajo la influencia de una fuerza, entonces el trabajo, el diferencial de trabajo, va a ser de la fuerza por el diferencial de la distancia, un diferencial de trabajo, que hay que integrarlo para poder tener el trabajo total.
Entonces, para determinar el trabajo total, es necesario conocer una relación entre la fuerza y la distancia. Una relación es una ecuación que me relaciona la fuerza con la distancia. ¿Ok? Para resortes elásticos lineales, el desplazamiento de X, o sea, de la distancia, es proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué significa que es proporcional? Bueno, que a mayor fuerza más se elonga. No es inversa, sino es directamente proporcional. Mientras mayor la fuerza, más larga la distancia que se elonga o que se encoja. Por lo tanto, te voy a decir que la fuerza va a ser igual a una constante que se llama constante de elongación del resorte, que tiene la unidad de kilonewton entre metro. Kilonewton entre